es, digamos, contradictorio, o no sé qué tan contradictorio a lo que nosotros vamos a desarrollar, pero que es bastante impactante, sobre todo eh, en este contexto. A ver si ponen atención. Muy bien. Eh, Ahí vieron a Paul Alexander, un tipo de 70 años que vivió toda su vida sin moverse. Y nosotros esta noche vamos a promover el movimiento. Pero más allá del movimiento muscular, están otro tipo de movimientos detrás. Y creo que si no tenemos ese impulso, pues hagamos lo que hagamos, difícilmente vamos a poder alcanzar las metas que nos proponemos. Plantéense la situación. Si este señor alcanzó, logró los objetivos que pudo alcanzar sin moverse, ustedes o nosotros que podemos movernos, todavía podemos movernos, ¿cómo no poder alcanzar grandes metas? Muy bien. A continuación, entonces, les voy a hacer la presentación de las diapositivas que les he preparado, que espero sean cumplan el objetivo que estoy pretendiendo, el hecho de que ustedes se sientan motivados a seguir practicando, o más allá de seguir practicando, sino promover la actividad física. Nosotros pensamos de que la actividad física es es uno de los factores que el ser humano a nivel de nuestro país todavía no ha desarrollado de la mejor manera. Entonces creo y considero muy válido estos foros, estos espacios de divulgación para promover la actividad física. Y bueno, ¿qué es el Día Mundial de la Actividad Física? Bueno, el Ministerio de Educación celebra todos los años el Día Mundial de la Actividad Física, el día 6 de abril, especialmente desde el año 2002, en el que la Organización Mundial de la Salud, viendo las circunstancias por las que pasaba la humanidad,
promueve la práctica de la actividad física a través de un movimiento, ¿ya? El Movement for Health, ¿ya? Movimiento por la salud, ¿no? Con el objetivo de promover el movimiento físico para conseguir una buena salud física y el bienestar general. Entonces, por eso es que celebramos el Día Mundial de la Actividad Física. Yo culminé mi formación en el año 98, 1998, y nosotros como profesores de educación física considerábamos siempre un enfoque del desarrollo de la actividad física un poco en el mundo del deporte. Es más, yo para estudiar o antes de estudiar educación física, mi inclinación era hacia el fútbol y yo decía, si yo no soy futbolista, no quiero estudiar nada. Y entonces apareció educación física y me desarrollé en ese ámbito, pensando inclinarme hacia el fútbol. Y entonces, digamos que mi formación tuvo un enfoque medio, digamos, incompleto, ¿no? Porque más adelante, y con la aparición del Internet, sufrimos, digo, la palabra sufrir no es la correcta, ¿no? Sino más bien vimos que una cantidad de información que poco a poco hizo cambiar nuestro enfoque de la actividad física, ¿no? Y hoy de pensar que la actividad física solo estaba dedicada para promover deportistas, pues no, hoy en día eso ha cambiado, pero necesitamos cambiar mucho más todavía. Bueno, ¿qué es la actividad física? ¿Qué es la actividad física? Bueno, la actividad física engloba todas las actividades, ¿no? Una actividad física es cualquier movimiento corporal que genera actividad en los músculos esqueléticos y conlleve a un consumo de energía, a un gasto de energía, ¿no? Y la intensidad de la ejecución de esta actividad física dependerá de cada persona, ¿no? Mover un dedo, peinarse, bañarse, constituye un movimiento y es ya actividad física. Ahora ustedes dirán, ahora vamos a promover eso. No, no necesariamente, ¿no? Vamos a promover el ejercicio, ¿no? Los deportes, los juegos, que son los medios para alcanzar el movimiento del ser humano, ¿no? Alguna vez vi este concepto y que aquí radica un poco la importancia de la actividad física, de este concepto de 8 remedios naturales, ¿no? El agua, el aire, el sol, la temperancia, o en todo caso podríamos entenderlo como el equilibrio, la buena alimentación, el buen descanso y la confianza en Dios, ¿no? También. Pero a eso añadido también como un remedio natural el ejercicio. Y hoy a partir de, mejor dicho, a partir del año pasado, del 6 de marzo del año pasado, sentimos o comenzamos a sentir la necesidad de que algo nos cure, ¿no? Y tenemos a disposición estos remedios naturales, ¿no? Y hoy vamos a profundizar un poquito en esto de los ejercicios o la actividad física. ¿Cuáles son las características de la actividad física? La actividad física debe ser moderada, con un incremento gradual de la exigencia. Poco a poco debemos ir adaptándonos a una actividad física, sea cual sea, estés en el nivel que estés, pero siempre que pretendas alcanzar mejores niveles, tienes que ir adaptándote poco a poco.
Cualquiera puede hacer ejercicio, cualquiera puede hacer ejercicio. Actualmente yo tengo un amigo que está con una parálisis total del cuerpo. Disculpe, profesor, por ¿Perdón? interrumpir. Sí, me parece que no se está cambiando de diapositiva y la pantalla está minimizada. En el Meet, usted cuando pone presentar pantalla, si pone presentar una ventana, ahí se va a arreglar. Tiene que poner presentar una ventana y elegir el PowerPoint. Ahí se ve. A ver, puede cambiar de diapositiva para ver si se visualiza. Parece que se está quedando en la misma diapositiva. Ah, no, sí, ya se puede visualizar bien. Eso Ok, sería lo todo. dejo así o lo amplío. Mejor creo que lo amplía para que se puedan leer bien las letras. ¿Se ve? Se ve pequeño. Bueno, acá está ampliado, totalmente ampliado. Bueno, me parece que mientras se puedan cambiar de diapositivas está bien. Ok. Continúo entonces. Sí, por favor, continúe. Listo. Nos quedamos en que la actividad física debería ser moderada. Asimismo, una práctica de actividad física produce cambios fisiológicos y esos cambios fisiológicos se traducen en el sudor, en el jadeo, en el incremento de la respiración, en el incremento de la frecuencia cardíaca. Todos esos detalles se pueden notar a partir de la práctica de la actividad física. La actividad física debe ser una rutina de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad. Eh, cada edad tiene su espacio y tiene su metodología y tiene su impacto y la intensidad adecuada para su práctica. No, por eso existe la prescripción del ejercicio, de la actividad física. Asimismo, esta debe ser practicada regularmente o frecuentemente. Se recomienda 3 veces mínimamente, 3 veces por semana, ¿no? Al menos 3 veces por semana. Y en general, una de las características principales de la actividad física es que es bien beneficiosa para la salud, ¿no? En Internet ustedes pueden apreciar 10 beneficios, 7 beneficios, 3 beneficios de la actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver eh, algunos beneficios de la actividad física. Primero, la actividad física, a través de la actividad física podemos mantener un peso saludable, ¿no? Puesto que la actividad física me permite realizar el gasto calórico que a veces por el consumo de alimentos me genera, ¿no? Una sobrecarga de energía en mi cuerpo. Entonces, debo gastar energía para mantener un peso, para mantener mi peso saludable, ¿no? Asimismo, eh, fortalecer la musculatura. La actividad física fortalece la musculatura y es necesario que nuestro cuerpo se mantenga tonificado. Cualquier tipo de actividad física regular permite la tonicidad del músculo. Y esta tonicidad
del cuerpo permite un control motor de nuestro cuerpo. Y ese control de nuestro cuerpo, o control motor de nuestro cuerpo, se significa en la postura, en una posición correcta de nuestro cuerpo, ya sea al momento de sentarnos, al momento de pararnos, al momento de ejecutar una actividad física. Si yo no tengo la debida tonicidad y el control motor, no voy a poder desarrollarme posturalmente o mi postura correctamente. Y esto de la postura es muy importante. Y hoy en el alto nivel deportivo, el desarrollo del control motor es vital. Es el detalle que hoy en día se está trabajando más para hacer o marcar la diferencia en el deporte del alto rendimiento. Así que no solo sirve a nivel del uso cotidiano, sino también a nivel del alto rendimiento, ¿no? Asimismo, uno de los beneficios de la actividad física es el mejorar el estado emocional y psíquico de las personas, ¿no? Que hoy en día está bastante expuesta, ¿no? Disculpe, profesor. Otra vez no se visualiza, se queda en la misma diapositiva. Tal vez es por lo que está en pantalla completa. Ok, entonces lo voy a sacar de la pantalla Sí, completa, ¿ya? sí, ahora sí se puede ver. Gracias. Listo. Ahí está mejor. Sí, Ok, ahora sí está en la diapositiva correcta. perfecto. Muy bien, entonces, les decía que hoy nuestro estado emocional y psíquico está expuesto, ¿no? Ante la, ante esta pandemia que venimos enfrentando como humanidad. Y bueno, dicen que las estadísticas de los divorcios se han elevado, ¿no? También se han casado, pero más han sido los divorcios, las separaciones, ¿no? Y yo no creía, y hace unas 3 semanas me llamó una persona, una amistad, y me decía que había sucedido justamente eso, y me estaba exponiendo los motivos, ¿no? La verdad que ahí recién confirmé que esa situación era un hecho concreto, ¿no? Entonces, la actividad física pues nos ayuda a mejorar nuestro estado emocional y psíquico. ¿Cuántas veces no han sentido de que a las primeras horas de la mañana o al amanecer uno hace actividad física y cuando regresa y se baña y comienza el día celebrando, silbando, no todo contento? Simplemente que se han activado algunas hormonas que ayudan a que tu estado emocional y psíquico sea el óptimo, el mejor, ¿no? Eh, y bueno, seguimos con los beneficios de la actividad física. La actividad física aminora los riesgos de contraer enfermedades. Y bueno, eso está altamente divulgado, ¿no? Altamente divulgado. Seguramente en el desarrollo de la charla vamos a poder de repente marcar algunos detalles de cómo es que se pueden reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades, sobre todo aquellas que produce el sedentarismo, ¿no? Otro de los beneficios a nivel ya de la juventud, de una población específica, que son los niños, es que fomentan un crecimiento y un desarrollo más saludable, mucho más saludable. Los niños pueden alcanzar las tendencias máximas de estatura, asimismo se desarrollan desde el punto de vista musculoesquelético adecuadamente,
y están preparados, no solamente, bueno, están preparados para los deportes, y si están preparados para los deportes, por supuesto que van a estar preparados para la vida, ¿verdad? Otro de los beneficios de la actividad física es que mejora el rendimiento académico. Y esto a partir de la neurociencia, de los últimos estudios de la neurociencia, que comienza más o menos en los años 40, ¿no? En los años 40, y ya a partir del año 80 empieza las primeras divulgaciones, ¿no? Y bueno, hay un hecho fundamental y principal que tiene la actividad física, ¿no? Que promueve el desarrollo de una hormona a nivel del cerebro. Exactamente no sé cuál es el nombre, tiene un nombre en letras, NSD creo, que desarrolla la plasticidad cerebral. ¿Y qué es la plasticidad cerebral? Simplemente es la capacidad del cerebro de adaptarse a nuevas situaciones, ¿verdad? Las nuevas situaciones del cerebro habitualmente suceden a nivel del ser humano. Y a ver, vamos a hacer un breve ejemplo. Yo quiero que si tienen ahí, si alguien tiene ahí en casa o en donde estén, dos plumones, a ver, les voy a dar un tiempito, 2 segundos, o dos lapiceros, ¿ok? Dos lapiceros. Vamos a ver la capacidad de adaptación del cerebro a una actividad física o a una situación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, lo que vamos a hacer es juntar las dos puntas de estos plumones, ¿listo? Y presionar con toda la fuerza. ¿Listo? Vamos a presionar, presionar, presionar. Si alguien está haciendo la experiencia, podría prender la cámara para poder apreciar. Pero si no, no hay problema. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. Y esto lo pueden practicar en casa y poder ver en qué consiste o cómo es que el cerebro funciona. Vean. Seguimos apretando fuertemente. Estamos apretando fuertemente. Un poquito más, entre 30 segundos a 1 minuto. ¿Listo? Muy bien. Y a una orden, lo que vamos a hacer es separar. ¿Listo? Vamos a separar. Vean, lo que ustedes están apreciando o lo que yo estoy percibiendo es que al intentar separar, no se puede con facilidad. Hay una fuerza de atracción aparente. Pero no es una fuerza de atracción aparente. Simplemente es que el cerebro, al mantener presionado, se adaptó a una situación, a una condición. Y ya abruptamente, si tú le dices separa, el cerebro demora para adaptarse a la nueva orden o a la nueva situación en la que está. Entonces, eso se llama plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, cuando el ser humano está en una situación nueva, pues el cerebro tiene que tener esa capacidad de adaptación a esa nueva situación, ¿no? Entonces, ¿es necesario la plasticidad cerebral? Sí. ¿Para qué nos sirve? Pues simplemente para solucionar los problemas que tenemos en la vida. Y la educación hoy en día tiene el enfoque de solucionar los problemas de la vida. Toda educación a nivel de superior, a nivel de escolar, está con el enfoque de solucionar problemas, porque de eso se trata la vida, ¿no? Solucionar los problemas. Y
la actividad física incide en el desarrollo de la actividad cerebral, por supuesto, ¿no? Por eso es que se elevan los rendimientos. Y bueno, nosotros en el Ministerio de Educación o en el área educativa desarrollamos la actividad física a través del área de educación física, ¿no? Bajo el enfoque de competencias, desarrollamos 3 competencias, ¿no? Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, asume una vida saludable e interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Entonces, estas 3 competencias desarrollamos a nivel del área de educación física. En palabras simples, diríamos que cuando abarcamos 3 dominios del individuo, ¿no? En la primera competencia abarcamos el dominio motor, ¿ya? El dominio motor, qué es lo que puede hacer el niño con sus habilidades. ¿Listo? Por ejemplo, la habilidad de subir las escaleras, bajar las escaleras, llevar el balón, etc. Después desarrollamos la dimensión física, biológica del ser humano, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer el niño con esas habilidades? Le agregamos las capacidades, ¿no? Las capacidades físicas, ¿no? Para subir las escaleras o para ejercer esa habilidad de subir las escaleras, necesito fuerza, ¿no? Y entonces el desarrollo de la fuerza vamos a desarrollarla a través de esa competencia, asume una vida saludable. Asimismo, desarrollamos aquí hábitos de higiene, buenos hábitos de alimentación y una buena relación con el medio ambiente. Y finalmente, en la tercera competencia, desarrollamos la esfera social del individuo o del ser humano. A través de esta competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Toda la vida es una interacción y los deportes y los juegos también es interacción. Así que el juego de emociones, el juego de habilidades blandas, se desarrollan en estos entornos, ¿no? Y a través de la actividad física podemos darle una formación a esas habilidades blandas como las conocemos, ¿no? Muy bien. Ahora ingresamos a una situación, la problemática actual, ¿no? La problemática actual que estamos enfrentando como sociedad. Y la problemática principal, desde mi punto de vista, es que hoy en día se ha reducido la actividad física y se ha promovido más la inactividad física. Y esto conlleva a algo mucho más peor. Perdón que utilice esa palabra, mucho más peor, ¿no? Que es el sedentarismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa situación? A veces sin querer, en estas cuarentenas, nos hemos visto en esta situación, ¿verdad? Estamos siempre con el celular, con la laptop, con la tableta, si no es sentados, por lo menos echados en nuestra cama, ¿no? Y es una situación a veces inconsciente, ¿no? A veces inconsciente, y que tanto nos jala el hecho de ver las redes sociales a veces, que digamos que normalmente si descansáramos 10 minutos, esos 10 minutos ya se convierten en media hora o una hora de descanso. Y no es de descanso, sino es de una situación sedentaria, ¿no? Porque nos invita inconscientemente a estar en esa situación. Y más si tenemos los problemas que inicialmente les hablaba sobre la inestabilidad emocional y psíquica con la que nos encontramos, pues esto se agrava, ¿verdad?
Vean, un estudio que se hizo en China sobre los cambios en actividad física posterior a la cuarentena asociada al COVID-19 fue el siguiente. Fíjense, en el año 2019, la línea Ploma, las personas caminaban o daban pasos, por lo menos, estaban entre los 10.000 por día. 10.000, 9.000, 11.000, 12.000 pasos por día. ¿Ya? Llegada la pandemia en el año 2020, de 10.000 pasos, agresivamente se bajaron a 6.000 pasos. ¿Ya? 6.000 pasos. Entonces, fíjense cuál es el impacto que esta cuarentena o que la pandemia del COVID-19 ha generado en nuestras costumbres habituales y especialmente en la actividad física que nosotros normalmente hacíamos. Así que si allí se produjeron esos datos, pues en Perú deben ser algo similares, ¿verdad? Algo similares. La verdad que a nivel de nuestro país no se han hecho aún estudios de este tipo. Pero como les digo, nos sirve como para tener de referencia. Otros datos yo les puedo ofrecer. Estos datos sí son de última data, de hace una semana nada más, ¿no? Esto lo hice a nivel de mi colegio, cuya pregunta fue, ¿realizas algún tipo de actividad física por lo general? Fíjense, algún tipo de ejercicio, caminata, paseo en bicicleta, juegos recreativos, 49%. Recreación pasiva, 10%. Ninguna actividad, 17%. Entonces, ese 17%, si bien es un número bajo, pero llama poderosamente la atención de que haya personas que no hacen ningún tipo de actividad física, ¿verdad? Hay un 20% que hace deporte. La verdad que a ellos habría que aplaudir, ¿no? Seguimos. Otra pregunta fue, ¿cómo acostumbras a ocupar tu tiempo libre? Vean, fíjense, 33% fue mirando televisión. Los tiempos libres a veces los niños lo dedican para mirar televisión, un 33%. 27% a actividades de ejercicios moderados, como caminar en el parque, dar paseos en bicicleta, etc. Deportes vigorosos, 9%, artes, pintura, trabajos manuales, academias de reforzamiento, 16%. Vean, es bajo, realmente muy bajo, el hecho de dedicarle tiempo a la actividad física, ¿verdad? Mira, los deportes que antes por lo menos ocupaban el 50%, ha bajado al 9%. 9% solamente se dedican a los deportes. Y bueno, de repente se justifica, ¿no? Como tal, ¿no? Porque hoy en día muy pocos deportes están abiertos en su práctica para el público. Ahora, en los meses de vacaciones, ¿realizaste alguna actividad física? El 67% solo a veces. Solo a veces. Entonces, esto sí llama poderosamente la atención. Cuando normalmente, y bueno, por motivaciones personales o familiares, normalmente las familias hacían que sus hijos practicaran deportes, natación, fútbol, etcétera, etcétera. Y tú veías que todas las academias, las escuelas estaban llenas de niños practicando algún tipo de deporte. Sin embargo, hoy estas últimas vacaciones han sido solamente al 67%. Y solo a veces. A menudo solamente el 16%. Digamos que para ellos, para un 16% no cambió la situación. Se esforzaron porque fuese igual, ¿no? Y ninguna, 8%.
8%, si bien es poco, pero es un número que poderosamente llama la atención. Finalmente, los días que realizas actividad física, ¿cuánto tiempo ocupas? Normalmente, entre 10 a 30 minutos, 45%. Menos de 10 minutos, 25%. 18% entre 30 y 40 minutos. Y debo así, en este punto, hacer una reflexión sobre cómo estamos desarrollando la educación física, porque nosotros, los profesionales de la actividad física, que estamos directamente promoviendo la actividad física, tenemos que hacer que estos números se conviertan en números más altos, ¿no? A partir de 40 o 50 minutos en su práctica de la actividad física, y no solo un día, sino 3 veces al día por lo menos. Y lo que pasa es que hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción entre que pretender que el alumno aprenda y pretender que el alumno haga. Lo que pasa que las actividades de aprendizaje que envía el Ministerio de Educación tienen un alto contenido teórico. Entonces, el profesor se enfrenta a una situación de si entregar esa actividad con alto contenido teórico, en el cual el niño va a estar distraído y la hora de educación física o el espacio de tiempo que le dedica a la actividad física va a ser reducido grandemente. Entonces, ahí el profesor tiene que hacer una redimensión o una reingeniería de las actividades que envía el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación promueve el aprendizaje, ¿no? Pero lo que está enviando, a mí me parece personalmente que es contradictorio para la actividad física, que hoy en día es más necesaria, sí que es más necesaria, ¿no? Sí que es más necesaria. Y bueno, esto de la problemática o del sedentarismo, podemos apreciarla en este cuadro, en esta figura. Vean qué es lo que produce una actividad sedentaria, si podríamos hablar de actividad, ¿no? Porque cuando hablamos de actividad siempre hacemos una acepción al movimiento, ¿no? Pero, bueno, actividad sedentaria. ¿Qué es lo que produce? O el sedentarismo, ¿qué es lo que produce? Aquí, very demanding cognitive effort, esto significa que el sedentarismo demanda un esfuerzo cognitivo, ¿no? Un esfuerzo cognitivo exigido, ¿no? Entonces, hay mucho más esfuerzo para los procesos cognitivos, ¿no? Especialmente en el área educativa, pues si yo estoy en una situación sedentaria, pues me va a demandar mucho más exigencia, ¿no? Ahora, el otro punto, short sleep. Short sleep se va a cortar el sueño, ¿no? El sueño corto, o vamos a tener un low quality sleep, ¿no? Una baja calidad de sueño. Entonces, asimismo, se va a incrementar las horas de ver televisión. ¿Listo? Y también se va a incrementar el relajo o el relajamiento, pero en una posición sentada, ¿no? En una posición sentada. ¿Por qué? Porque no podemos salir de casa, no podemos ir al parque. ¿Cómo nos relajamos? Simplemente nos sentamos, ¿no? En el sillón. Entonces, todas esas actividades promueve el sedentarismo. Asimismo, este sedentarismo o la demanda cognitiva sobreexigida
incrementa una inestabilidad glicémica o glucémica. Asimismo, se incrementan los niveles de cortisol y también se incrementa el hambre, ¿verdad? Hambre. Asimismo, reduce los niveles de leptina. Esta hormona, la leptina, como bien saben ustedes, que es una hormona que anuncia la saciedad, ¿no? La saciedad, cuando estoy lleno o satisfecho después de haber comido, o cuando, cuando mis, a ver, mis, ahí la palabra no me sale, pero bueno, los niveles de leptina, si se bajan, pues vamos a sentir hambre. ¿Por qué? Porque se está incrementando la grelina, que es el comunicador de hambre, ¿no? Y por eso es que se aumenta el hambre. Esto produce el sedentarismo, ¿no? Eso produce el sedentarismo. Asimismo, entonces se va a producir o se va a incrementar las ganas de comer, desire to eat, ¿no? Las ganas de comer. Y el mordisqueo, ¿no? El mordisqueo o el piqueo, ¿no? El piqueo. Si tú tienes en casa o tienes el problema de guardar comida en casa, pues esa comida durante el día y tú vas a estar ahí, las vas a picar y picar y picar y picar, ¿no? Y esto se va a traducir en un incremento de la energía, ¿no? Incremento de la energía para gastarla, ¿no? Para gastarla. Entonces, el consumo de energía va a ser bajo, pero vamos a tener un nivel de energía mucho más alto. Y ya saben que ese nivel, que la energía que no se gasta se convierte en grasa, ¿verdad? Muy bien. Otra de la problemática, y es una problemática más de formación de repente o cultural, es que no tenemos una cultura física. No tenemos una cultura física. Como sociedad no tenemos cultura física. ¿Y a qué llamamos cultura? ¿No? ¿A qué llamamos cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres y hábitos y valores desarrollados a partir de las actividades que el hombre puede realizar, ¿no? Por ejemplo, los hábitos de higiene, ¿no? Levantarse temprano o tender la cama, lavarse los dientes, darse el baño o antes previamente de repente hacer ejercicios. Todas esas costumbres incrementan una cultura física o fortalecen la cultura física, ¿no? Y es necesario que nosotros tengamos cultura física, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, hay otros países cuya cultura física es bastante desarrollada, ¿verdad? Si vamos lejos, Cuba tiene una buena cultura física, ¿no? Es bastante desarrollado la actividad física. Sin ir muy lejos, acá el país vecino de Brasil, la gente termina de trabajar, le estoy hablando en general, termina de trabajar entre las 3 o 4 de la tarde y tú ves que cuando todos los negocios se cierran a esa hora, la gente empieza a salir y empieza a salir a correr, a hacer ejercicio, y todos los parques, los gimnasios, las academias, como las llaman ellos, están repletas de personas, simplemente porque tienen una cultura física, ¿no? Una cultura física. Y entonces eso nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Y bueno, en la cancha ahí, o mejor dicho, la pelota está en nuestra cancha, ¿no? En la cancha de nosotros los profesionales de la actividad física. Otra de las problemáticas que tenemos a nivel de actividad física, que es que en el sistema de salud la actividad física no existe en el sistema de salud.
No existe en el sistema de salud. Si bien se hacen promociones, pero promociones de voz nada más, porque yo como profesor y también he cumplido la función de director, me he relacionado con las postas médicas donde sí hacen el esfuerzo las enfermeras o las encargadas de las postas o los encargados de las postas hacen el esfuerzo por promover la actividad física. Pero más allá de promover la actividad física, tenemos que dar un paso más, un paso más. No, no basta decir con que es bueno hacer educación física, es bueno hacer actividad física, no basta. Tenemos que dar otro nivel de atención a la actividad física. Últimamente yo soy promotor de que existan los preventorios. Y yo me imagino yo me imagino un preventorio, un espacio para la actividad física, ¿no? Y en ese espacio, ¿dónde sería? Yo pienso de que cada posta, porque ustedes saben que el primer nivel de tensión está a nivel de postas, ¿no? Cada posta debería tener al lado un espacio para hacer actividad física, ¿no? Qué grandioso, qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Pero hoy los políticos se concentran más, o políticamente rentable es la creación de nuevos hospitales. Un hospital, queremos un hospital. Si bien o aparentemente el hospital en esta pandemia ha sido una especie de necesidad, pues si hubiésemos tenido un primer nivel de atención fuerte, sólido, creo que los hospitales hubiesen estado vacíos, o al menos los que tendríamos o los que tenemos hubiesen sido suficientes. Pero no, nuestro primer nivel de atención a nivel del sistema de salud es malo, es malo. Y hay que hacer una reingeniería en eso, ¿no? Y estas palabras no solo, o esta percepción no es mía, ¿no? Lo han dicho el ministro de Salud, lo ha dicho, ¿no? Lo ha manifestado. Todas las personas que han podido experimentar esta pandemia, las personas del sistema de salud también lo han manifestado, que el primer nivel de atención ha fallado. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Que todas las postas en un comienzo estaban cerradas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es más, yo también tuve una experiencia que cuando iba no había nada, estaban cerradas las postas. Al contrario, debió abrirse más postas, abrirse más situaciones o darle más médicos para que la atención fuese pronta, fuese más asertiva, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué conllevó? A que toda la gente se concentre en ir a los hospitales, con las consecuencias que tendría o que tiene esto de concentrar a la gente. Y bueno, la actividad física está relacionada con la alimentación, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. La actividad física, si bien la relación con la alimentación siempre ha sido en que con el hecho de si tú consumes una cantidad, tú tienes que gastar una cantidad y el gasto lo haces a través de la actividad física. Pero hoy en día ya se están haciendo estudios de que la actividad física mejora la microbiota a nivel gastrointestinal, ¿no? Con las consecuencias positivas que esto tiene, ¿no? Entonces, hay una mejor digestión, ¿no? Hay una mejor absorción de alimentos, ¿no? Entonces, estos estudios ya se están haciendo, todavía no hay datas exactas, no hay datos concretos, no hay datos duros todavía, pero en un primer diagnóstico ya se están haciendo este tipo de estudios sobre el incremento o el mejoramiento de la microbiología a nivel gastrointestinal. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? Pues simplemente tenemos que aumentar la actividad física.
Hay que apostar por una alimentación saludable. Hay que consolidar nuestras relaciones sociales, dejar de lado las tecnologías, ¿no? Mantener actitudes saludables, cuidar de nuestro bienestar emocional, darte algún capricho también y obviamente evitar pensamientos tóxicos, ¿no? Que durante la pandemia han aparecido muchos de esos pensamientos tóxicos, ¿verdad? Y no solamente pensamientos, sino noticias tóxicas. Muy bien. Ahora, ¿cómo mejorar la calidad de vida? Hay un factor importante y que quiero que ustedes tengan en cuenta, que en el desarrollo de la actividad física, una de las capacidades condicionales que ustedes deben desarrollar y que nunca deben dejar de desarrollar es la fuerza. La fuerza, ¿ya? Desde niños hasta ancianos debemos desarrollar la fuerza, ¿ya? Debe estar orientado a desarrollar la fuerza, a mantener un equilibrio del sistema músculo-esquelético. Ya les hablaba de que si no tenemos una buena tonicidad, pues las posturas del cuerpo van a perderse, con lo que esto significa. A ver, ahorita yo estoy más o menos aproximadamente 30 minutos sentado aquí. Y si yo no mantengo una buena postura, si yo no tengo una buena tonicidad, no voy a mantener una buena postura. Por lo tanto, poco a poco voy a ir malogrando mi sistema músculo-esquelético. Así de simple, ¿no? Entonces, ustedes saben con el progreso o el avance de la edad, uno va degenerando algunos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema musculoesquelético. Sin embargo, a través de una mantención o de ejercicios de fuerza, ustedes pueden prolongar una adecuada mantenimiento de del sistema musculoesquelético. Y en este punto también quiero hacer énfasis o preguntarles, ¿qué intensidad yo debo darle a los ejercicios? Porque, por ejemplo, hay ejercicios suaves, ¿no? Hay ejercicios suaves. Por ejemplo, el tai chi. Si bien esos ejercicios son más de relajación, esos no ayudan a mejorar nuestra condición física. Esos ejercicios son complementarios, ¿no? Por ejemplo, normalmente la gente sale a trotar, a correr. Yo siempre digo, tú tienes que sentir el ejercicio. Tú cuando sientas el ejercicio, cuando sientas que tu corazón late, es cuando estás haciendo una actividad adecuada. Pero si tú no sientes, si tú vas, caminas o trotas sin cansarte, pues no va a ser beneficiosa. Por lo tanto, una actividad física adecuada debe ser moderada. Y ustedes me dirán, pero los deportistas no hacen una actividad moderada, ellos son bastante exigentes. Pues si bien los deportistas para el desarrollo del deporte sí necesitan hacer una actividad física de alto impacto, de alta intensidad, una actividad física agotadora, esto es contraproducente, ¿de acuerdo? Esto es contraproducente. Esto te pone en una situación de indefensión, ¿ya? Así como un ejercicio suave no sirve para la salud, tampoco sirve para la salud un ejercicio de alta intensidad. El mejor ejercicio para la salud es un ejercicio de moderada intensidad. ¿De acuerdo? Vamos terminando.
eh, por ejemplo, incluso hasta las personas en situación deleteria puede hacer actividad física, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una rueda de ejercicios que puede hacer un convaleciente poco a poco, por ejemplo, caminar, por ejemplo, estrujar una toalla, ahí ya estamos haciendo ejercicios de fuerza, ¿no? Por ejemplo, levantar botellas en posición de sentado, por ejemplo, levantarse de una silla, sentarse y levantarse en la silla. Subir las escaleras es un ejercicio para un convaleciente, ¿no? Caminar haciendo toques con el globo, o puede ser una bolsa de plástico, ¿no? Poner dos botellas y caminar en 8. Realizar estiramientos de brazos, realizar estiramientos de piernas, ¿no? Entonces, toda esta rueda de ejercicios, una persona que está enferma puede hacer esos ejercicios, obviamente con la supervisión o bajo prescripción médica, ¿verdad? Siempre que pueda ejercerlo. Por ejemplo, una persona, yo en agosto del año pasado tuve el COVID. Eh, ¿Podía hacer estos ejercicios? Sí los podía hacer estos ejercicios, totalmente. Entonces, si bien no fue leve lo que tuve, pues muchas veces uno por el miedo puede quedarse en la cama y no salir de ello, ¿no? Entonces, porque eso invitaba a mí cuando caía o bajaba la temperatura, me invitaba a la cama y ahí es cuando me sentía bien, ¿no? Entonces, son características que, por ejemplo, esta enfermedad del COVID se ha manifestado en las personas, ¿no? Y bueno, eh, bueno, en el ámbito educativo se hacen bastantes campañas de actividad física, ¿no? Que hacen promoción de la actividad física a nivel de colegios. El Ministerio de Educación con los aliados estratégicos del Ministerio de Salud promueven la actividad física en este día. Pero ya les dije, no basta, no basta. Y yo creo que no es culpa ni del MINSA ni del Ministerio de Educación, sino de quienes han colocado esta actividad en este espacio. Cuando tú hablas del Ministerio de Educación, pues normalmente estás más orientado a aprendizaje, a manejo de estrategias pedagógicas, etcétera. Y cuando estás en el ámbito de salud, pues más estás enfocado al tratamiento de enfermedades o la promoción o la difusión de acciones preventivas a nivel del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, pero la actividad física parece que es una especie de zona neutra, ¿no? Donde nadie quiere ingresar o donde todos ingresan y todos salen, ¿no? Pero nada es concreto. Entonces, tenemos que hacer que nuestro sistema de gobierno o el Estado consolide la actividad física como una necesidad, como un factor esencial en la vida del ser humano. Y hoy se ha visto eso, ¿no? Hoy se ha visto eso, que hay una necesidad de realizar actividad física. Y bueno, los eventos deportivos, ustedes saben que siempre son importantes. También las actividades a nivel corporativo, a nivel de empresa, a nivel familiar, hoy en día se deben hacer actividades físicas, ¿ya? Hoy en día hay una cantidad de ejercicios o de juegos que podemos hacer en casa, no necesariamente aquellos juegos de mesa, sino los que promueven salud. Y bueno, he tratado de hacer una síntesis porque esto de la actividad física es sumamente amplio, ¿no? Y solamente he tocado una parte de lo que significa la promoción de la actividad física. Espero que haya sido le sirva para el desarrollo
de los ámbitos en el que ustedes se desenvuelven. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor, y a todos los asistentes. La verdad ha sido una charla bastante dinámica. Tenemos unas preguntas. Los que desean preguntar pueden escribirlo por el chat. La primera pregunta es de Sarf. Nos dice, ¿cuál es el mejor momento para realizar actividad física? Bueno, yo normalmente practicaba la actividad física al inicio, en las primeras horas del día. Luego, tras mi formación competitiva y tras un pensamiento lógico, decía, pues el mejor momento para hacer actividad física también, o debería ser la noche o la tarde, cuando uno ya ha agotado todas sus fuerzas y pues va a ser satisfactorio, ¿no? Entonces, pero luego volví al tema reflexionando, decía, no, el mejor momento es las primeras horas del día. Y bueno, finalmente llegué a una conclusión de que, de acuerdo a la necesidad que tú tienes, es el mejor momento del día. Pero hay un factor preponderante que tú debes de considerar siempre, que para hacer actividad física siempre debe tener uno la suficiente energía para hacer la actividad física. ¿De acuerdo? En la primera hora de la mañana, por ejemplo, habitualmente yo no ceno. Y si ceno, como una fruta, una pequeña fruta, o tomo un poco de agua. Por lo tanto, mi ayuno es a partir del mediodía o de las 2 de la tarde hasta las 7 u 8 de la mañana, que es mi desayuno, ¿no? Por lo tanto, si yo hiciera actividad física en la mañana, yo debería tomar o comer algo previa a la actividad física, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si hago actividad física en la noche? Pues también es satisfactorio, ¿no? También es satisfactorio. Especialmente te produce un buen sueño, ¿no? Un buen sueño, porque después de hacer ejercicio, un gasto de energía, te vas a duchar, bacán, perfecto. Pero también ocurre lo siguiente, que cuando uno hace actividad física vigorosa, lo que te promueve es el consumo de alimentos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, respondiendo a la pregunta, sería que el momento más adecuado es aquella actividad física que cubre las necesidades que tú tienes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Félix Campos. Nos dice, por favor, ¿nos puede dar ejercicios de moderada intensidad que se pueda hacer en esta pandemia y en pacientes que sufran de los meniscos, de las rodillas? A ver, normalmente aquellas personas que sufren los meniscos, pues obviamente no pueden subir escaleras, no pueden subir y bajar escaleras, ¿no? No pueden saltar, ¿no? Entonces, estamos hablando del tren inferior, es decir, de la cintura para abajo. Los ejercicios van a ser específicos de repente para estiramientos o para fortalecimiento, pero no del tipo isotónico, sino del tipo isométrico, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy sentado, ¿no? Yo estoy sentado. Si yo quiero fortalecer el tren inferior, pues puedo apoyarme en la silla, ¿listo? Puedo apoyarme en la silla, levantar las piernas y hacer una tensión isométrica, ¿ya? Tensión isométrica.
con la finalidad de mantener la tonicidad del cuerpo, la tonicidad del cuerpo. Entonces, ahí sería el problema, ¿no? Ahí el problema son los meniscos. Ya, si yo puedo usar el tren superior o los segmentos superiores, bueno, el uso de botellas de agua para hacer un trabajo de fortalecimiento de bíceps o separación de brazos, etcétera, pueden ayudar mucho a desarrollar una buena actividad física para ese tipo de individuos o de personas, ¿verdad? El detalle, como les decía, el detalle es que esa persona sufre de meniscos, por lo tanto, no debo agredir las rodillas, ¿no? Pero ¿cómo fortalezco? Pues, ¿cómo mantengo la tonicidad de mis músculos? Los ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son vitales. Hay ejercicios también que se llama de movilidad y estabilidad, que son sencillos, pero que tienen mucho valor y que se hacen en una posición estática. Por ejemplo, un ejercicio de movilidad y estabilidad. Permítame demostrar, por favor. Si me avisa, señorita Fabiola, si se observa, si se mira. Sí, sí se mira. Ok. Hay cantidad de ejercicios de movilidad, estabilidad. Por ejemplo, este ejercicio simple. Me agacho y voy avanzando. ¿Listo? Avanzo ahí. Recojo las piernas. Elevo y levanto los brazos. Y repito la acción. Repito la acción ahí. Y extiendo más. Y ahí es suave, como ustedes han podido notar, es suave. ¿Listo? Y ahí repito, unas 10 o 20 repeticiones. Hay otros ejercicios, por ejemplo, una pierna aquí, estoy en una situación estable, ¿ok? Estable. Voy a ponerme en esa posición. Posición estable, ¿listo? Siempre mantener una buena postura, ¿de acuerdo? Mano contraria a la pierna de apoyo, ¿listo? Y ahí. Voy extendiendo. Aparentemente son ejercicios de estiramiento o de flexibilidad, pero estos ejercicios me ayudan a desarrollar la estabilidad. Y como les decía, y también me ayuda a mantener o desarrollar el control de mis movimientos. Les decía, uno de los factores de rendimiento hoy en día es el control de los movimientos o el control motor. Es uno de los factores de rendimiento. Entonces, si esto le ayuda a un deportista, también le va a ayudar a una persona en sus habituales acciones cotidianas. Bueno, eso le podría recomendar, ¿no? Ejercicios de movilidad, estabilidad y los ejercicios de la rueda de ejercicios, pues son fundamentales. La siguiente pregunta es de Jennifer Camila. Nos dice, buenas noches, ¿qué ejercicios recomienda para ancianos y por qué recomienda el ejercicio en ayunas? A ver, no recomiendo el ejercicio en ayunas, más bien sí digo que deben consumir algo que deben consumir antes del ejercicio. Yo me acuerdo, les cuento una experiencia así rápidamente, ustedes conocen a Nicola Porchela, ¿verdad? Nicola Porchela en el año 2007 llegó al club Melgar para la reserva, él era futbolista en sus años mozos, y en esa oportunidad se acercó a mi persona y me dijo, profe,
¿qué necesito para ganar músculos? Me dijo. Y yo le hice una simple pregunta. ¿Y tú tomas desayuno para venir a entrenar? No, profe, me dice. No alcanza el tiempo. Y empezábamos a las 9 de la mañana. Entonces, yo le decía, pues, así como vas a ganar musculatura. Tú sabes que la actividad física, cuando se agota el combustible, lo que empiezas a utilizar es el combustible que el cuerpo encuentra. Y en este caso es proteína, entonces es músculo, ¿no? Así que es necesario hacer actividad física con cierto contenido de energías en nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre los ancianos, ¿no? Les decía que los ejercicios de tonicidad muscular o los ejercicios de fuerza deben ser los que más deben usar los ancianos. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años el sistema musculoesquelético empieza a deteriorarse. Así que es necesario mantener ese sistema musculoesquelético con ejercicios de fuerza. Obviamente, no estamos hablando de musculación, ¿verdad? Sino de levantar pequeños pesos o de subir y bajar escaleras, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando con mi propio peso en ese caso, ¿no? Y también hay otro tipo de elementos que en la actividad física hoy en día se está utilizando, como son las ligas. Las ligas son bastante funcionales y que se puede utilizar. Una liga no pasa de 30 soles y que para una persona anciana le puede significar altamente beneficiosa, ¿ya? Todos los ejercicios, por ejemplo, de tren superior, si yo utilizo 2 botellitas, puedo estar ahí haciendo. Y esto incluso puedo hacerlo mirando televisión, ¿no? A veces en momentos de ocio, cuando estoy mirando televisión, esto puedo estar haciendo, ¿no? Fácil ahí, fácil, es para mantener la tonicidad muscular, para que no se deteriore. Recuerden, a partir de los 50 años, el sistema musculoesquelético se empieza a deteriorar. Y los ejercicios de tonicidad o de fuerza me ayudan. ¿Un cardio podría ayudarme? Sí podría ayudarme, pero no tanto como un ejercicio de fuerza, ¿ya? De fuerza. Fácil, pararse y sentarse, pararse y sentarse. También, poco a poco, si es una persona de mucho más edad, pararse y sentarse de la silla, pararse y sentarse de la silla. Nada más. Considerando siempre una buena postura. A veces los ancianos no consideran la buena postura y ahí se paran, ¿no? Y ahí se paran. Esto no es pararse. Esto no es pararse. Entonces debo procurar enderezarme. ¿Listo? Esa es la manera correcta de hacer ejercicio. Siempre una buena postura. Siempre una buena postura. Pero, profesor, yo no tengo suficiente fuerza. Pues ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, que tú tienes que forzar el ejercicio, la actividad, para que si tú lo haces de esta manera, no lo hagas así, sino te esfuerces por enderezarte. Ya, solo el hecho de enderezarte, estás haciendo fortalecimiento. Si bien al inicio te va a costar, ya después vas a poderlo hacerlo con naturalidad. Esos pequeños detalles siempre hay que considerar
cuando son ancianos. La siguiente pregunta es de Vanessa Marilú. Nos dice, ¿es mejor ejercicio con pesas o aeróbicos? Eh, bueno, a ver, a nivel de el ámbito deportivo del alto nivel, siempre hay una discusión entre los preparadores físicos eh, sobre si los niños de 10 o de 11 años, de 12 años, pueden levantar peso o pueden desarrollar ejercicios de fuerza. Normalmente la teoría hasta hace poco decía que no debería realizar ejercicios de fuerza o no se debería entrenar la fuerza. Pero hoy en día, y viendo los estudios, los últimos estudios, se ha llegado a la conclusión de que la fuerza es una de las cualidades que desde niño, es incluso desde bebé, empieza a desarrollarla. Solamente el hecho de, a ver, voy a hacer esta situación. El niño normalmente está en esta situación, ¿no? Solamente para girar, el niño aplica bastante fuerza, mucho más fuerza, ¿ya? Fuerza. Para girar, para mantener la cabeza, o mejor dicho, para levantar la cabeza, necesita desarrollar fuerza, ¿no? Y entonces, igual, sigo, para pararme, voy a necesitar de fuerza. Para caminar y mantener la estabilidad o el equilibrio, voy a necesitar fuerza. Por lo tanto, genéticamente, los ejercicios de fuerza son mejores, o son no mejores, sino la principal necesidad del ser humano. Ahora, el ejercicio aeróbico no significa que no sirva, sí sirve y complementa estos ejercicios de fuerza o esta condición de fuerza o de fortaleza que debe tener el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, ambos se complementan, pero hay una necesidad genética, hay una necesidad de fortalecer o de tener una buena condición de fuerza en nosotros. La siguiente pregunta es de Salomón Paricagua. Nos dice, ¿es recomendable hacer ejercicio 2 veces al día, en la mañana y en la noche? Si tu disponibilidad de tiempo te permite, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto tiempo haces en la mañana? ¿Cuánto tiempo en la noche? Eso va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho. Si haces 2 horas, se supone que eres un deportista entrenado, ¿no? Y bueno, depende, y como deportista entrenado, obviamente te estás preparando para una competencia. Entonces va a depender más de la competencia que de tus necesidades. Ahora, si estamos hablando de una persona normal, entiendo de que haces 1 hora, digamos, como joven, de repente 1 hora en la mañana y otra hora en la noche. No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Dependiendo de los objetivos. Acá la necesidad es la que manda, la necesidad es la que manda. Y la recomendación es 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Y la última pregunta que escribió en el chat es de Euler Faraday.
nos dice cuál es la principal capacidad física que nunca debería de ejercerla. Bueno, ya creo que ya eh, hemos ampliado bastante o hemos hablado sobre la capacidad de fuerza, ¿no? Una de las condicionales para un buen desarrollo humano es el desarrollo de la fuerza. Bien, si alguien más tuviera alguna pregunta, la puede hacer por el chat o puede activar el micrófono. Vamos, 20 segundos. Buenas noches, profesor, un gusto y muchas gracias también por compartirnos esta ponencia, estaba muy interesante. Sobre todo me gustó en el aspecto de bioquímica, ¿no? Que tiene la actividad física bastante fundamento a nivel bioquímico. Lo que Totalmente. quería preguntarle es que yo soy profesora, pero de ciencias, y me ha sucedido una experiencia, ¿no? En, en varios colegios al trabajar. Una era que los niños que tienen discapacidad, así sea ceguera, sordera, y básicamente era que están en sillas de ruedas o tienen asma, sí, alguna condición de discapacidad, eh, se los incluye, entre paréntesis, en las actividades físicas y en muchas otras áreas también, ¿no? Se los incluye de alguna manera, pero no se les permite hacer los mismos ejercicios que los demás. Entonces estos niños se sienten excluidos. O sea, digamos que hay una parte de fútbol, entonces se los pone solo como arqueros y siempre van a ser los arqueros. Eso creo que esos esquemas como que debemos cambiar, ¿no? A nivel de todo el colegio. Y hay otra situación también que pasó, que en las UGELes hay competencias deportivas. Entonces, como estas competencias, todos los colegios quieren ganar los premios, eligen siempre a los mejores. Y esos niños son capacitados, entrenados por 2 meses para poder ganar. Entonces, no se da la oportunidad tal vez a otros niños que de repente con entrenamiento y con esa voluntad de que quieren participar, podrían participar sin que haya la motivación pues del UGEL, de que el colegio más ganador, porque el director siempre desea eso, ¿no? No, que elijan siempre los mejores porque queremos ganar. Y hay otra situación que debemos también cambiar un poco el esquema de que no eligen, mucho menos van a elegir un niño con discapacidad, porque obviamente a mí me ha pasado que le dije a la coordinadora, pero enviemos a este niño que tiene, claro, discapacidad, pero puede aportar, podemos lograr cambiar la situación de que siempre debe ser competitivo, sino que debe tener otro enfoque del respeto, de la solidaridad con esos compañeros, ¿no? Entonces, no sé si de repente la limitante es que estos niños puedan, pues, tenemos el temor de que puedan herirse o puedan, eso es nuestro temor, porque si le pasa algo a los niños por jugando, es nuestra responsabilidad también. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Tal vez, no sé, a través de proyectos deportivos con niños con inclusión. ¿Cómo se podría hacer? Muy interesante su pregunta y el contexto en el que la ha manifestado. Eh, a nivel de deporte hay varios tipos de práctica, ¿no? Está el deporte formativo, está el deporte recreativo y está el deporte competitivo, ¿no? Y entonces, las competencias obviamente se dan a nivel de deporte competitivo, ¿verdad? Eh,
Entonces, cada grupo de población tiene su espacio, ¿no? Tiene su espacio. Ahora, si se trata de inclusión, pues, como usted manifiesta, inclusión no significa que ya, a ver tú que tienes habilidades especiales, ven, te incluimos en el grupo, pero tienes que hacer las mismas cosas que hacemos. Creo que eso no corresponde, ¿no? Debería ser al revés, ¿verdad? Nosotros tenemos que adaptarnos a las habilidades especiales de esas personas, ¿no? Esa es una verdadera inclusión, porque es obvio que ellos no van a poder hacer las cosas que las personas con capacidades normales pueden hacer. Y al revés, una persona con capacidades normales sí puede hacer aquello que puede hacer una persona con habilidades especiales, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque debería ir cambiando. Ahora, eh, con respecto a las competencias, pues sí, ¿no? Efectivamente, yo trabajo a nivel de deporte federado, de deporte del fútbol de menores, entonces se ve que hay mucha exigencia, especialmente de parte de los padres de familia. Y ahí tiene mucho que ver lo que les hablé, ¿no? La falta de cultura física. La falta de cultura física hace que las personas no perciban de cuál es la verdadera necesidad o de cuál es la verdadera o el sentido de la actividad física o del deporte que se está practicando. ¿Para qué estoy practicando deporte? ¿Para ganar un campeonato, una medalla? ¿O estoy desarrollando un deporte o en beneficio de mi desarrollo personal? ¿No? Entonces, uno debe plantearse esas situaciones, ¿no? Y los padres de familia, al no tener esa cultura del deporte adecuada, entonces hay pensamientos, podríamos llamarlo, en un buen sentido, pensamientos tóxicos, ¿no? Respecto de la actividad física o del deporte en específico, ¿no? Entonces, considero de que eso debería cambiar. Ahora, a nivel de autoridades o de organizaciones que fomentan estas competencias, pues efectivamente, tal vez podríamos experimentar con otras formas de competencia, ¿no? Otras formas de competencia. No necesariamente que todos vayan o los mejores vayan, ¿no? O no sé, podríamos fomentar un tipo de competencia en el que todos participen, ¿no? Y hoy en día se está hablando mucho de los juegos cooperativos, ¿no? En el que todos participan, ¿no? Entonces, de repente los torneos de fútbol, de vóley, lo podríamos hacer como un sentido cooperativo, ¿no? Entonces, eso ya corresponde a los niveles de organización, quienes deben plantear estos enfoques para que justamente cambiar un poco la mentalidad de la persona, del ser humano, en el que va y solo quiere competir. Considero yo, y usted tiene muchísima razón, de que a nivel de deporte escolar tendríamos que enfocarnos más en eso. Ya en otros ámbitos que no sea el escolar, podría darse el deporte competitivo con normalidad, ¿no? Pero ya en su espacio, ¿no? Pero considero yo que siendo que la escuela es un lugar donde confluyen diferentes grupos sociales, diferentes grupos de edades, pues tendría que ser un deporte más de cooperación, más de colaboración, ¿no? Ese sería mi comentario con respecto a la pregunta.
que me hizo la profesora. Muchas gracias. Me parece que esas son todas las preguntas. Vamos a terminar con esta ponencia. Agradecemos a los asistentes y también al ponente. La verdad ha sido una charla bastante dinámica y esperamos que en un futuro pueda acompañarnos también con otras ponencias e igual los invitamos a los asistentes. Y sin nada más que decir, mi compañera Luisana va a estar pasándoles el post-test de esta ponencia. Tienen unos 20 minutos para llenarlo. Muchas gracias de nuevo al profesor Elmer. ¿Verdad? Como repito, no sé si tengo unas palabras finales. Bueno, solamente agradecer al público que está presente y no se olviden de contagiar salud. Y la mejor manera de contagiar salud es sonriendo y haciendo un poco de actividad física. ¿Ya? La actividad física te elimina el cortisol y todas las hormonas que te generan el estrés. Así que si tú quieres estar feliz, practica actividad física. Actividad física. Vas a ver que un día de estrés o un día de decepción o de depresión, si tú haces un poco de actividad física, como por arte de magia, tu ánimo y tu actitud va a cambiar. Así que yo creo que tenemos que ser más quienes promovamos la actividad física cada día, en nuestra casa, en el trabajo, en cualquier sitio donde estemos, siempre promovamos la actividad física. Solamente termino con agradecer a la señorita Fabiola y su invitación, a toda la organización. Realmente me he sentido bastante complacido de estar acompañándolos. Muchas gracias por todo. Bien, gracias. Recuerden, chicos, que también vamos a estar pasando las redes sociales de nuestro Comité de Salud Pública con flyers informativos justamente de este día para que puedan enterarse más también de otras ponencias que vamos a tener en el futuro. Y eso sería todo por nuestra parte. Listo. Me puedo desconectar, señorita Fabiola, ¿no? Sí, sí puedes Listo. conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.